Bueno, bienvenidos a este primer video sobre el ciclo número 1, pilares y debates metodológicos. En este primer video vamos a estar tratando el tema del positivismo. Vamos a tratar esta problemática sobre la explicación, que es la búsqueda, la palabra clave para el positivismo. Acá quiero comenzar dando créditos a algunos de los textos usados para la preparación de este curso, para la preparación de esta sesión, y estos documentos servirán también posteriormente para ampliar la información dada en estos cortos minutos. Ahí está entonces un texto titulado Positivismo y Postpositivismo en Emil Durkheim, otro titulado Ciencia, Religión y Sociedad en Auguste Comte, y por último, el tercero que les recomiendo se llama La génesis del positivismo en su contexto científico. Ahí este es uno de los temas de los cuales hay una inmensa cantidad de información en bibliotecas, en bases de datos abiertas de internet, así que invitados a ampliar luego de esta apertura, luego de estas primeras ideas de acercamiento al positivismo. Hablar del positivismo sin comenzar por Comte es bastante difícil. Auguste Comte, nacido en los últimos años del siglo XVIII, transcurre su vida a lo largo del siglo XIX, muere en 1857. Él, Comte, junto a Saint-Simon, crean el plan de los trabajos científicos necesarios para reorganizar la sociedad. Ellos trabajaban juntos, hicieron un trabajo colectivo para fundar y organizar mejor este tipo de pensamientos. El pensamiento de Comte está bastante resumido, bastante condensado en este texto, en los cursos de filosofía positiva que él dicta entre 1830 y 1842, una época larga donde se le permite como asentar y condensar estas ideas, tanto suyas como de Saint-Simon. El propósito de este curso, el propósito de ellos con la búsqueda de reorganizar la sociedad era a conseguir y alcanzar un tipo de conocimiento objetivo que proporcionaba la ciencia y que debía aplicarse en todos los otros asuntos de la sociedad, afirmaban ellos. Coger la ciencia, aplicarla a asuntos políticos, a asuntos económicos, a asuntos sociales, y al fin superar esas ideologías que estaban apoyadas en la imaginación, en los intereses particulares, en los sentimientos privados no justificados. Ellos veían en todas estas ideologías anteriores unas herencias de la Edad Media, del pensamiento antiguo, unas cosas que debíamos superar de una vez, que debíamos dejar atrás, ya que la sociedad había ido madurando, la sociedad había ido construyendo una ciencia, una tecnología cada vez más elaborada, más eficiente, y era hora de que ese tipo de razonamientos, ese tipo de lógica entrara dentro de las ciencias sociales también. Él, Comte, es básicamente el primero de los padres de la sociología. Veremos que no es el único a lo largo del semestre y a lo largo de nuestros videos, pero es un referente muy importante. Comte, francés, junto con John Stuart Mill, inglés, de unos cuantos años después, plantean y fundamentan con una base muy sólida este tipo de forma de pensar del positivismo, este tipo de forma de pensar que estaba en gran oposición con el idealismo platónico, mucho más dominante en la historia intelectual de Occidente por todos esos últimos siglos hasta sus tiempos, ese idealismo platónico que despreciaba un poco lo material y lo sensible, que no era a partir de los sentidos
no era a partir de los sentidos como llegábamos al conocimiento, como podíamos acceder a él, sino que era a través de la reminiscencia, era a través de la abstracción, del pensamiento, que podíamos acceder a ese tipo de conocimientos certeros, a ese tipo de conocimientos en los cuales sí podíamos confiar auténticamente. Estos personajes, Comte, Stuart Mill y por supuesto pues otros en la historia, en la larga historia de la filosofía, apuntaban era a examinar las cosas tal cual son, a buscar las leyes que explicaran esas cosas y a partir de estas leyes para formular una teoría general positiva, una teoría general que lo pudiera explicar todo, que diera cuenta de todos los fenómenos sociales en este caso, y que no estuviera teniendo que modificarse constantemente para adaptar un pedacito nuevo. El propósito de esto era generar una teoría suficientemente amplia y comprensiva y que abarcara lo suficiente como para poder calcular, explicar y predecir los comportamientos humanos, los comportamientos sociales. Esas tres palabras van a ser muy importantes: calcular, explicar y predecir. Ellos estaban intentando identificar una organización social, estaban intentando identificar, una forma de conocimiento, de aproximarse al conocimiento que identificara por completo el objeto positivo de estudio de cada una de las áreas. O sea, es aquí cuando se profundizan y constituyen con gran solidez las disciplinas de estudio que vemos hoy en día. La sociología se dedicaba a estudiar tal cosa, la psicología tal otra, la antropología esta otra, la lingüística esta otra, la ciencia política esta otra y así. Había que determinar cuál era el objeto positivo, el objeto medible, el objeto concreto que estaba en la realidad, ahí exterior, como palpable, que cada una de estas ciencias iba a estudiar, y que no se fueran entonces a abstracciones, que no se estuvieran yendo a idealismos alejados de la realidad, de las cosas tal cual son, como afirmaban ellos. Comte junto a Stuart Mill proponen una serie de características. Esto es una lectura, es de Mardones, de José María Mardones, quien lanza estas 4 características para identificar el positivismo, los pilares del positivismo, las propuestas metodológicas que tienen. Afirma en primer lugar Mardones que Stuart Mill y Comte apostaban por un monismo metodológico, que significaba que todo estuviera bajo el mismo método. No había una cosa como un método para las ciencias naturales y un método para las ciencias sociales y que fueran distintos. No, los dos hacían parte de una misma línea, no había por qué separar los métodos para acceder al conocimiento. Ambos eran fenómenos que podrían estudiarse, de los cuales se podían buscar leyes que explicaran su comportamiento y podía entonces generarse unas predicciones sobre qué iba a suceder si esas condiciones, si ciertas condiciones se replicaban. Por supuesto, siguiendo esa línea, el monismo metodológico era el método de las ciencias físico-matemáticas. Se habla entonces desde el canon de las ciencias físico-matemáticas. Este canon es el canon que nosotros conocemos con los pasos del método científico tradicional. Este tipo de proyectos a lo que apuntaban era atraer a las ciencias sociales esos grandes logros, esos grandes avances de la física y de las matemáticas de la época, estos grandes avances de la química, que la química estaba mostrando tener. La biología tenía unos impulsos y una velocidad de desarrollo tremenda, y ellos querían entonces traer ese tipo de velocidad de análisis para las ciencias sociales igualmente.
Una de las características fundamentales de esas ciencias físico-matemáticas eran las explicaciones causales, poder presentar de forma separada, analítica y clara cuáles eran todos los factores que estaban en medio de un fenómeno y coger y hacer una conexión lógica muy detallada sobre cuál era el fenómeno que estaba, cuál era el factor, la parte que estaba detonando otra parte y esa parte cuál otra detonaba, y poder generar una explicación causal completamente detallada, poder pasar de la famosa expresión de los estadistas y los matemáticos, poder pasar de la correlación a la causalidad, no confundir que haya dos cosas que se presenten a la vez, que eso puede estar hablando desde una correlación, no confundir esa correlación con la causalidad, con que una es la causante de la otra. Para ellos, poder llegar este tipo de asuntos a las ciencias sociales implicarían un gran avance, una gran velocidad, pues, una gran aceleración en el desarrollo propio de estas disciplinas. Y por último, Mardones, mostrando de algún modo que esta línea a él no le gusta mucho, afirma Mardones que la cuarta característica del positivismo es la centralidad de la razón dominadora y predictiva. Esa parte, hago esa aclaración porque esa palabra de la razón dominadora tiene una connotación como peyorativa, acá intentando darles el beneficio de la duda a los positivistas clásicos. Acá esta es una búsqueda, una convicción de la razón como un elemento humano de gran poder que nos permitía acercarnos a todo, que nos permitía entender por completo la naturaleza, los fenómenos que estaban por fuera y adentro de nosotros, y nos permitía proyectar en el futuro si estos fenómenos se iban a seguir replicando o no, poder proyectar en el futuro cuáles eran las características suficientes y necesarias para que ese tipo de fenómenos se replicaran. Comte escribe esto y un poco revela cuáles eran sus condiciones de posibilidad para estar en este tipo de pensamiento. Él escribe: había cumplido 14 años y ya sentía la necesidad fundamental de una regeneración universal, a la vez política y filosófica, bajo el activo impulso de la saludable crisis producida por la Revolución Francesa, cuya fase principal se produjo antes de mi nacimiento. La luminosa influencia de una iniciación en las matemáticas en el seno de mi familia, felizmente desarrollada en la Escuela Politécnica de París, me hizo presentir de forma instintiva la única vía intelectual que podía conducir realmente a esta gran renovación, la ley de las 3 etapas. Ahí vemos Comte cuando está hablando de esas 3 etapas. Veremos más adelante, Comte está proponiendo son las 3 etapas de la etapa teológica, la etapa metafísica y la etapa positiva. Esas son las 3 etapas, o también lo conoce, es como las llama en otro momento, es la etapa ficticia, la etapa abstracta y la etapa científica. Él entonces, como ven, está en este contexto, iniciado en las matemáticas, con una cercanía desde su familia, pero también desde sus estudios profesionales en la Escuela Politécnica de París, cultivando esa forma de pensamiento, pero además está en el marco de la revolución industrial, está en el marco de un cambio de mundo muy profundo, está en el marco de la revisión sobre todas las tradiciones, sobre todas las cosas que se habían dado por sentado, y no es un misterio que el estudio sobre lo humano, sobre la sociedad, había estado en otras disciplinas, había sido explicado por elementos y por configuraciones teológicas o por configuraciones de algunos intelectuales, justamente
cercanos como a los entes de poder de cada de las diferentes naciones, y ellos estaban en este momento en la búsqueda de dejar eso atrás, de mostrar que ya éramos una sociedad madura que podía dejarse de esas fantasías, de esas abstracciones, de esas ideas pasadas, y entender y mirar a la cara como a una ciencia más pura y dura, digámoslo así, una ciencia que nos permitiera entendernos a nosotros y entender a la sociedad de una forma mucho más clara, viendo las cosas tal cual son, viendo las realidades concretas en donde estaban, cómo se estaban presentando y cómo eran, no hablando de fantasías y no hablando de abstracciones, sino yendo a las cosas concretas. Algunas ideitas claves, entonces, para terminar de mencionar como las ideas de Coquito del positivismo, pueden estar enumeradas en estos cuatro elementos. En primer lugar, que acá en el positivismo hay un rechazo muy fuerte a cualquier pregunta por las esencias de las causas físicas, o sea, está muy rechazado ir a argumentos y explicaciones como innatas de los elementos, a decir que una cosa se comporta de ese modo porque su esencia, su telos, su camino lo dirige hacia allá. Ellos están rechazando tajantemente ese tipo de explicaciones y de argumentos. En segundo lugar, hay un impulso de la época bastante fuerte, un impulso científico y filosófico que retoma Comte, que retoma Stuart Mill para plantear este tipo de problemáticas. En las ciencias estaban personajes como Kepler y como Galileo, que estaban dispuestos a seguir ese método científico y a reconocer que no había un mundo perfecto, que no había tal cosa como los movimientos en círculos perfectos alrededor del Sol, sino que nos movíamos en elipses, decía Kepler, rompiendo así la perfección de las estrellas. Estaba Galileo también mostrando todas las imperfecciones, las dificultades, los errores que había en las miradas que teníamos sobre los astros. Y por supuesto, pues también estaban personajes filosóficos como Bacon, como Descartes, que estaban fundamentando una idea sobre la certeza, del conocimiento como certeza. El conocimiento como aquello que es indudable, aquello que está permanentemente allí, y estos personajes, esta línea, estas propuestas metodológicas del positivismo buscaban un poco esto, buscaban retomar ese tipo de actitudes y llevarlas a las ciencias sociales. En tercer lugar está pues, algo que ya les he mencionado un par de veces, las relaciones lógico-matemáticas entre los fenómenos. Siempre hay una relación interna con lo lógico-matemático, pues el mundo está escrito en el lenguaje matemático y estos pensadores pues así lo querían revelar, y en ese mismo orden de ideas las matemáticas, la lógica habían ido avanzando, habían progresado continuamente, las ciencias como la física, la química, la biología habían estado avanzando, progresando sistemáticamente, y eso era, pues ahora era el turno de la sociología, ahora era el turno de las ciencias sociales, entrar en esa fe del progreso continuo que iba a estar en perpetuo crecimiento en el conocimiento científico del mundo, siempre iba a estar en una escalera, siempre íbamos a estar dando pasos hacia adelante en este conocimiento. En ese marco es que él propone la ley enciclopédica o la jerarquía de las ciencias, en donde pone en primer lugar a la astronomía, luego a la física, la química, la biología y la sociología. Y cada una de ellas, cada una de las que estaban más abajo, dependían de los avances de la que estuviera más arriba. El desarrollo de cada una dependía del estado de la anterior. O sea, para que hubiera un avance significativo en sociología tenía que haber habido antes un avance significativo en biología, y para que se diera en tendría que haberse dado en química, y antes en física, y antes en astronomía. La astronomía era la gran ciencia, era la gran posibilidad, el impulso principal lógico-matemático del mundo,
y en ese mismo sentido pues los grandes científicos habían estado en esos campos. Así los sociólogos no es que fueran menos importantes, no es que fueran menos inteligentes o relevantes que los otros científicos, pero sí dependían de los avances de ellos para poder comprender los fenómenos sociales, los fenómenos que ellos estaban estudiando, ese objeto positivo, concreto, puntual que ellos estaban estudiando. Necesitaban los avances de los otros para poder hacer avances en su propio campo. Estaba esa conexión profunda que solamente entendiendo esa, como la forma en la que estaba escrita lógico-matemáticamente la biología o la química o la física, íbamos a poder entender cómo estaba organizada la sociedad. Y por último, un elemento muy importante, y es, pues, ellos se preguntaban cómo era posible que siguiéramos teniendo esta especie de gobiernos feudales en medio de sociedades industriales. Acá ya el mismo Comte lo mencionaba, ya había estado en el marco de la Revolución Francesa, pero también ya estaba la Revolución Industrial en gran apogeo. ¿Cómo era posible que siguiéramos con unas organizaciones sociales tan arcaicas a sus ojos, tan antiguas, cuando estábamos en un mundo completamente moderno, en una forma de organización donde palabras como eficiencia y efectividad eran la norma, eran como el estandarte principal? Era momento de cambiarlo todo, era momento de buscar el orden y el progreso desde la educación y la información. Esas palabritas orden y progreso son supremamente importantes para el proyecto de reforma social del positivismo y son tan influyentes que incluso un país vecino, nada menos que Brasil, ese monstruo gigantesco de básicamente la mitad del territorio de Latinoamérica y la mitad de sus habitantes totales, tiene en su bandera estas dos palabras, tiene las palabras de orden y progreso. El positivismo fue un movimiento y una forma de reformar y constituir las sociedades que en los procesos de independencia latinoamericanos y africanos en algunos casos tuvo mucha acogida. Desafortunadamente, pues vamos a ver en estos países cómo este tipo de proyectos pues no eran tan sencillos de llevar a cabo. Hay un par de autores, les quisiera compartir 3 autores que representan, que dan cuenta de cómo funciona este positivismo o este postpositivismo en distintas disciplinas. El primero de ellos es Walt Whitman Rostow, el más reciente de todos los que les mencionaré. Este es un personaje que escribe el libro Las etapas del crecimiento económico, un manifiesto no comunista. Lo escribe en 1960. El subtítulo, un manifiesto no comunista, creo que de entrada, pues sí, acompañado con la fecha, de entrada presenta en qué contexto es que están, a qué contexto está respondiendo este texto. Este era una propuesta de cómo el desarrollo económico, cómo el crecimiento económico siempre se daba siguiendo estos 5 pasos, siempre se daban estas 5 etapas sin importar el territorio y sin importar el lugar, afirmaba Rostow. A esto se le conoce también como teoría de la modernización en las teorías del desarrollo y estaba planteado como ser la contraparte del planteamiento marxista y mezclado con algunos elementos soviéticos que estaba presente en la Unión Soviética y que explicaba como el devenir del mundo, el orden del mundo con gran detalle, a pesar de que Marx no hubiera planteado esa certeza absoluta que tanto de ese lado del muro como de este lado se estaba queriendo plantear. De este lado del muro, entonces, Rostow nos proponía estas 5 etapas. En primer lugar, nos hablaba de una sociedad tradicional que estaba basada en la agricultura, en la subsistencia y que era poco tecnificada. Luego, daba un paso adelante con las condiciones previas al despegue. Aquí empezaba a haber una especialización del trabajo
y un impulso al comercio, a la infraestructura, al ahorro, a la inversión y a la explotación de los bienes primarios. En ese segundo paso, la sociedad se empezaba a complejizar un poco, había elementos positivos, concretos, que así lo demostraban, había infraestructura que se construía ante nuestros ojos, había cambios en las organizaciones sociales que se evidenciaban a simple vista. En tercer lugar, para Rostow está el despegue, la etapa del despegue. Ahí Rostow va a decir que está el desarrollo industrial, institucional, la migración de mano de obra del campo a la ciudad y el aumento generalizado del ingreso y del mercado. Rostow aquí con el proyecto de la modernización está proponiendo entonces que un paso inferior, una sociedad tradicional, agrícola o exportadora de bienes primarios, está en un paso anterior, más antiguo y pasado, a una sociedad industrial con comercio y con grandes ciudades en vez de campos. Esto, por supuesto, tiene consecuencias ambientales y sociales de gran escala, pero este era el proyecto del mundo del liberalismo capitalista en el marco de la Guerra Fría, que estaba proponiendo, este es el camino a seguir. Usted primero estaba en este contexto, luego se empieza a desarrollar industrialmente y ahora puede dar el cuarto paso a la marcha hacia la madurez. Un paso en el que ya se diversifican los mercados, se disminuyen las importaciones y se aumentan las exportaciones. Un estado en donde el país empieza a ser cada vez más autosuficiente y lo que empieza a hacer es mandar bienes o servicios a otros territorios, a venderlo a otros territorios, a abrir sus mercados para la negociación internacional y seguir entonces esta línea del progreso constantemente ascendente, del desarrollo y el crecimiento económico cada vez mayor. Y por último estaba la quinta etapa, que según Rostow era el alto consumo de las masas, en donde se masifica el consumo y nacen nuevas industrias. Ahí es donde aparecen entonces también industrias que a veces llaman de tercera generación, y aparecen asuntos de las industrias culturales y las industrias creativas, todo este tipo de asuntos que ahora hemos empezado a escuchar mucho en nuestro país de la mano del actual gobierno de Iván Duque, en donde se habla de las industrias creativas, de la economía naranja, de todos estos elementos. Ese era, en esta línea, en la línea como de paso a paso de Rostow, la última de las etapas. Vemos acá que hay entonces un proyecto en donde se pretende seguir ese camino positivista de controlar todos los factores, saber qué va primero y qué va después, predecir cuáles son los pasos, calcular qué es lo que se tiene que hacer en un momento u otro para poder dar un paso más y comprender entonces que una sociedad tradicional, en esta lectura, una sociedad tradicional o que trabaje con bienes primarios, siempre va a estar más atrasada que una que exporte productos con alto contenido de trabajo especializado. Asimismo, Ranke, ya por otro lado, ya por el lado de la historia y unas cuantas décadas atrás, Leopold von Ranke también es un representante que se puede entender como una línea del positivismo. Él desde el principio está con un proyecto que es tanto mezcla entre positivismo como romanticismo. Los historiadores hablan de esto más como el historicismo, porque él tiene unas expresiones, unos proyectos que no son del todo cercanos al positivismo. Él habla en un momento, por ejemplo, del destino de los pueblos, y esa parte del destino puede entrar en conflicto con algunas de las ideas que ya hemos visto. Aún así, Ranke habla sobre la importancia de la distancia entre la historia y el historiador, cómo el historiador tiene que ser un investigador que como que se desprenda tanto como sea posible de su subjetividad, que lo que haga es trabajar con hechos verificables, siempre buscando la neutralidad, siempre buscando la relación natural de los hechos, decía él,
y el paso de lo particular a lo general. Vean que incluso acá esta expresión de identificando la relación natural de los hechos da cuenta de que se está asumiendo que las conexiones están ahí, que son propias de los hechos mismos, que el investigador solamente está viéndolo, está describiendo lo que sucede como un fenómeno externo a él en el que él no está interviniendo. Él está muy interesado es en poder verificar, no solo que se hace creíble lo que uno esté, los hechos que uno esté viendo, sino que se pueda verificar esa información. Este es el camino, pues la base de todos los historiadores, tanto del siglo XIX como los contemporáneos, así como los abogados, en donde se afirma que pues si hay solamente una fuente, eso es una fuente nula. Si no hay forma de comparar, de contrastar, de poner en cuestionamiento lo que dice una fuente y otra, eso, por más creíble que sea, no se puede verificar y no podemos confiar del todo en ese tipo de planteamientos. Y por eso es que Ranke y los historiadores positivistas o del historicismo cercanos a él estaban muy interesados en la historia política, esa historia que está llena de hechos verificables, de documentos, de textos sobre los cuales se guarda una serie de memorias y que se puede volver a ellos a pesar de que los años transcurran y la tradición oral parezca olvidarlos. Esa historia política nos permite ir a esos hechos verificables, a esos hechos positivos que se pueden tocar y se pueden medir y se pueden cuantificar y se puede hacer una lectura de ellos según Ranke y según el positivismo, una lectura completamente neutral. Aquí él entonces estaba partiendo de hechos verificables sobre los cuales se comprendían acontecimientos y con la sumatoria de esos acontecimientos pues, el historiador presentaba una narración que le daba un significado a esos hechos, pero siempre partiendo de que eran hechos verificables, siempre partiendo de que había una distancia, que había una neutralidad, que había ese compromiso con la ciencia certera, con el conocimiento cierto. Y por último, y para nada menos importante, tal vez más importante que todos los que hemos mencionado hasta este momento, está Durkheim, está Emil Durkheim. Entre 1858 y 1917, Durkheim es uno de los padres mayores de la sociología, junto a Comte, Marx y Weber. Alguno de estos personajes pues, va a ser la base desde la que parta cualquier sociólogo o casi cualquier sociólogo. Hay entre ellos unos enfrentamientos muy fuertes desde sus pilares y desde sus disciplinas y sus metodologías. Si bien Comte fue el que fundamentó la lógica del positivismo, como lo hemos visto, Durkheim fue el que lo llevó a cabo de forma concreta, con casos de estudio en la sociología. Marx estaría proponiendo una línea distinta, Max Weber también propondría una línea distinta, pero siempre como que estas tres líneas son los grandes pilares de la sociología. Durkheim lo que estaba intentando hacer era analizar hechos sociales, analizar cosas concretas, no solamente pues, Comte había justificado y había presentado los elementos que tenía que presentar, ya él podía dedicarse a los estudios tal cual. Y él lo que quería hacer era seguir estos pasos que les presento acá. Siempre se debía primero aislar el objeto, descartar sistemáticamente todas las prenociones que tenemos sobre él a través de la duda metódica, no dar nada por obvio y siempre cultivar la extrañeza frente a estos hechos sociales. Con estos hechos sociales entonces estábamos estudiando y trabajando los fenómenos humanos como cosas que se podían objetivar, con las cuales el método positivo permitía evitar la especulación, evitar las abstracciones, permitía
apuntaba a que no diéramos nada por sentado, a que siempre estuviéramos buscando la conexión, la causalidad, que estuviéramos siguiendo esa metodología de las ciencias físico-matemáticas, y que así entonces, pues, para la fecha de su muerte, ya en el siglo XX, que así estuviéramos ya en un siglo XX marcado por un pensamiento científico y maduro y positivo que nos permitiera entonces superar esas etapas anteriores de, como lo mencionaba Comte, de la etapa de la abstracción o de la metafísica y la etapa teológica o ficticia. Durkheim entonces será un gran personaje en este itinerario intelectual del positivismo. Hay un texto que es el texto de Comte, su libro El discurso sobre el espíritu positivo, es un gran referente para comprender estos elementos. Este es la sección que yo los invito a leer. Los invito a que lean el apartado que Comte titula Superioridad mental del espíritu positivo. En este texto está muy fácilmente en acceso en las redes, así que los invito a que lo busquen. Y este documento nos va a permitir responder estas preguntas, nos va a permitir acercarnos a cuáles son las características de cada uno de esos tres estados que ya hemos empezado a mencionar. También vamos a entender cuántas acepciones de lo positivo nos ofrece Comte y cuál es la definición por la que él opta en esta idea de positivo. ¿Qué es eso de positivo finalmente que le da el nombre a esta línea? Podríamos entender también cómo puede determinar lo positivo toda la construcción científica, y veremos cuáles son las consecuencias que él advertía sobre sustituir lo relativo a lo absoluto. Veremos ahí también cómo estas palabras van a entrar y cómo positivo, relativo y absoluto empiezan a jugar una relación ahí bien interesante. Por ahora les agradezco mucho la atención. Nos vemos en el próximo encuentro de esta unidad, pilares y debates metodológicos, y en la próxima sesión estaremos hablando sobre hermenéutica y su tradición. Muchas gracias y hasta pronto.